Última hora. Irán creía que tenía un aliado inquebrantable. Un socio estratégico que lo respaldaría sin importar lo que ocurriera. Que estaría ahí cuando llegara el momento más difícil. Ese aliado acaba de hacer algo que nadie en Teherán esperaba. Algo que cambia completamente el equilibrio de este conflicto. Y que deja a Irán más solo de lo que ha estado en décadas. Hablamos de Rusia. Y lo que Moscú acaba de hacer no es lo que Teherán necesitaba escuchar en este momento. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene capas que los medios convencionales no están contando. Y que explican por qué lo que está ocurriendo hoy va a tener consecuencias que se van a sentir durante años. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir entre Rusia e Irán, primero tienes que entender cuál era la naturaleza real de esa relación. Porque la imagen pública era una cosa, y la realidad era otra completamente diferente. La relación entre Moscú y Teherán se presentaba al mundo como una alianza estratégica sólida. Dos países bajo presión occidental. Dos economías sometidas a sanciones internacionales. Dos gobiernos que compartían el interés de resistir lo que ambos describían como el dominio unilateral de Occidente en el orden internacional. La retórica era de amistad inquebrantable, de intereses compartidos, de una visión común del mundo. Pero detrás de esa retórica había algo más prosaico y más frío. Una relación de conveniencia mutua que funcionaba perfectamente mientras los intereses de ambos países apuntaban en la misma dirección. Y que estaba destinada a mostrar sus límites en el momento en que esos intereses divergieran. Ese momento ha llegado. Y la manera en que ha llegado revela algo sobre la naturaleza del poder en el mundo de hoy que merece ser examinado con detenimiento. El conflicto en torno a las instalaciones nucleares iraníes y el bloqueo del estrecho de Hormuz han creado una situación que pone a Rusia en una posición extraordinariamente incómoda. Por un lado, Moscú tiene una relación con Irán que va mucho más allá de la retórica diplomática. Rusia construyó la planta nuclear de Bushehr. Rosatom, la empresa estatal rusa de energía nuclear, es el contratista principal de esa instalación. Tiene personal técnico en el país. Tiene contratos por miles de millones de dólares para construir instalaciones nucleares adicionales. Tiene una red de vínculos económicos y técnicos con Irán que lleva décadas construyéndose y que no puede deshacerse de un día para otro. Pero por otro lado, Rusia tiene intereses que en este momento específico apuntan en una dirección completamente diferente. Y esos intereses son los que están definiendo las decisiones reales de Moscú. Por encima de la retórica, por encima de los comunicados de solidaridad, por encima de todo lo que Rusia dice en público sobre su relación con Irán, el primer interés ruso que está chocando con la situación de Irán es energético y económico. El bloqueo del estrecho de Hormuz ha perturbado de manera significativa el flujo de petróleo desde el Golfo hacia Asia. China, que normalmente obtiene entre el 35 y el 50% de su petróleo crudo a través de ese corredor, se encuentra de repente con una necesidad energética urgente que no puede satisfacer por las rutas habituales. Y Rusia es el único productor importante que puede suministrar petróleo directamente a China a través de oleoductos terrestres que no dependen de ninguna ruta marítima vulnerable. Eso convierte a Rusia en el proveedor energético más importante de China en este momento. Y eso tiene un valor estratégico y económico para Moscú que es difícil de sobreestimar. Cada barril de petróleo ruso que llega a China llega en condiciones que Putin puede negociar con una ventaja que no tenía antes del conflicto. Una China desesperada por asegurar su suministro energético es una China que tiene menos margen para negociar condiciones favorables, que tiene que aceptar precios más altos, que tiene que hacer concesiones en otros frentes para asegurarse de que ese flujo de energía no se interrumpa. Y Putin está aprovechando esa ventaja con la precisión calculada que caracteriza su manera de hacer política exterior. Hay una dimensión financiera de este proceso que es igualmente importante y que está pasando relativamente desapercibida. Las transacciones energéticas entre China y Rusia se están realizando en rublos y en renminbi.
no en dólares. Cada acuerdo de este tipo es un pequeño paso hacia un mundo donde el dólar pierde parte de su papel dominante en el comercio internacional de energía. El sistema del petrodólar, que ha sido uno de los pilares de la posición económica y geopolítica de Estados Unidos desde los años 70, se construyó sobre la base de que el petróleo se compra y se vende en dólares en todo el mundo. Cada transacción que se realiza fuera de ese sistema erosiona esa demanda. No de manera catastrófica e inmediata, sino de manera gradual y acumulativa. Y la crisis del Estrecho de Hormuz está acelerando ese proceso de una manera que tiene implicaciones que se extenderán mucho más allá del conflicto actual. Pero los beneficios que Rusia está obteniendo de esta situación no se limitan a la energía y a las finanzas. Hay una dimensión geopolítica más amplia que es igualmente significativa. El conflicto alrededor de las instalaciones nucleares iraníes está consumiendo la atención, los recursos y la energía estratégica de las potencias occidentales. Mientras Washington está enfocado en Oriente Medio, hay menos capacidad de atención disponible para otros frentes. Para Ucrania. Para las tensiones en el Mar de China. Para todos los demás puntos del mapa donde Rusia tiene intereses que defender o ampliar. Desde el punto de vista de Moscú, un Oriente Medio en conflicto que consume la atención occidental es una oportunidad, no una crisis. Y entonces llegamos al elemento más delicado y más revelador de toda la ecuación. La manera en que Rusia ha respondido públicamente a los ataques sobre las instalaciones nucleares iraníes contrasta de manera llamativa con lo que Rusia ha hecho en la práctica. Las declaraciones oficiales rusas han sido de condena. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores describió los ataques como una clara violación del derecho internacional. Putin envió mensajes a Irán subrayando que Moscú es un socio leal y un amigo confiable. Palabras que en el lenguaje de la diplomacia suenan a solidaridad firme. Pero las acciones de Rusia cuentan una historia completamente diferente. Moscú no ha transferido sistemas de defensa aérea adicionales a Irán para ayudarlo a proteger sus instalaciones. No ha proporcionado apoyo material que cambie el equilibrio de fuerzas en el conflicto. No ha tomado ninguna medida concreta que demuestre que la solidaridad declarada tiene un contenido real más allá de las palabras. Y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en los momentos en que Irán más necesitaba el veto ruso, Rusia calibró su respuesta con una precisión que deja a Irán con apoyo verbal, pero sin un escudo real. Esa brecha entre las palabras y las acciones no es accidental. Es el resultado de una tensión real en los intereses rusos que es fundamental para entender la dinámica actual, porque Rusia tiene razones de peso para no querer un Irán nuclear. Un Irán con capacidad nuclear completa no es automáticamente un beneficio para Moscú. Crea una dinámica de proliferación en la región que podría llevar a otros países a buscar capacidades similares. Arabia Saudí ha declarado en varias ocasiones que si Irán desarrolla capacidad nuclear, Arabia Saudí buscará lo mismo. Turquía podría seguir una lógica similar. Y una región con múltiples potencias nucleares crea escenarios de inestabilidad que Rusia no puede controlar. Esa tensión entre apoyar retóricamente a Irán y no querer un Irán nuclear produce exactamente la política que estamos viendo. Mucho ruido. Poca acción concreta. Una posición que permite a Moscú mantener sus relaciones con Teherán sin comprometerse a una escalada que podría tener consecuencias que Rusia no puede controlar. Irán entiende perfectamente lo que está ocurriendo. Y su respuesta al abandono ruso es intentar usar las únicas palancas de presión que le quedan. La amenaza energética sobre el Estrecho de Hormuz. La posibilidad de extender el conflicto a los países del Golfo. La estrategia de si yo caigo, me llevo la región conmigo. Es una estrategia que tiene una lógica desesperada pero comprensible desde la perspectiva de un régimen que ve cómo sus alianzas se deshacen y cómo sus capacidades se degradan. Si no puedo ganar, al menos puedo hacer que perder sea suficientemente costoso para todos como para que nadie quiera llevarlo hasta el final.
Pero esa estrategia tiene un límite que Irán está descubriendo en tiempo real. Cuando la amenaza de destrucción mutua perjudica los intereses económicos vitales de actores que Irán necesitaba como aliados, esos actores se convierten en adversarios. No solo China ha dado señales claras de que no tolerará que sus intereses energéticos sean amenazados. También los países del Golfo, que habían mantenido una posición de cierta cautela, han recibido señales de que deben prepararse para posibles presiones adicionales. Y eso está redibujando los alineamientos regionales de maneras que complican todavía más la posición iraní. Rusia no es un actor pasivo en esta crisis. Es un actor que está gestionando activamente su posición para maximizar sus propios beneficios en un contexto de enorme complejidad geopolítica. El aumento de los precios del petróleo beneficia directamente a Rusia. La dependencia energética creciente de China da a Moscú una palanca de influencia sobre Pekín que no tenía antes del conflicto. Y la distracción que el conflicto en Oriente Medio supone para Occidente crea un espacio de menor presión sobre Rusia en otros frentes. Rusia está beneficiándose de la situación de Irán. No porque lo haya planificado así necesariamente, sino porque tiene la habilidad de adaptarse a las circunstancias y de extraer valor de situaciones complejas que otros actores están sufriendo. Es una característica que ha definido la política exterior rusa durante años. La capacidad de convertir el caos ajeno en oportunidad propia. Lo que podemos decir con confianza es que el mapa de alianzas que existía antes de este conflicto ha cambiado. Que la narrativa de un eje de resistencia sólido entre Irán, Rusia y China ha quedado seriamente cuestionada por los eventos de las últimas semanas. Que Irán se encuentra más solo estratégicamente de lo que estaba cuando comenzó la escalada. Y que Rusia, con toda la ambigüedad calculada de su posición, está saliendo de este período con más influencia sobre China, más ingresos energéticos y más espacio de maniobra geopolítica. No es victoria para nadie en el sentido convencional. Pero en la geopolítica, como en el póker, a veces ganar significa simplemente que los demás pierden más que tú. No hay amistades permanentes en el sistema internacional. Solo hay intereses permanentes. Y lo que estamos viendo en este momento es esa regla despiadada operando con una claridad que resulta casi didáctica. Irán descubrió que su alianza con Rusia tenía límites que nadie le había explicado claramente. Que cuando los intereses de Moscú y los de Teherán divergieron, Moscú eligió sus propios intereses. Sin dramatismo. Sin grandes declaraciones. Con la frialdad calculada que caracteriza a los actores que llevan décadas operando en el nivel más alto de la política internacional, seguiremos informando sobre cómo evoluciona esta situación en las próximas horas y días. Con los datos disponibles, con el análisis más honesto posible y con el rigor que una historia de esta importancia global exige. Si quieres seguir recibiendo este tipo de análisis en profundidad, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación va a necesitar toda la perspectiva que podamos ofrecer.